Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos en la mesa de trabajo y para los oyentes de La Hora de la Verdad. Bueno, aquí hemos dicho que no nos sorprende el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sí nos indigna. No sabemos cuál sea el punto de vista que usted tiene, pero adelante, porque se trata de un asunto de enorme gravedad para el país, sobre todo cuando la Corte Constitucional ha dicho que lo que dice la Comisión es de obligatorio cumplimiento por las autoridades colombianas. Válganos Dios. Adelante, doctor Nieto. Quizás, doctor Londoño, valga la pena empezar por tratar de explicarle a todos los oyentes cuál es la naturaleza jurídica y cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos tiene fundamentalmente dos componentes. Una comisión, que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es un órgano jurisdiccional, y una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es así, es un tribunal de justicia. Las decisiones que mediante sentencias toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el Estado colombiano, porque el Estado colombiano se obligó en relación con la competencia de la Corte y, por tanto, en virtud de esa decisión soberana del Estado colombiano, de someterse a esa jurisdicción, cuando la jurisdicción habla vía sentencias, obliga al Estado colombiano. Cosa muy distinta ocurre con lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa comisión, repito, no es un órgano jurisdiccional y sus pronunciamientos, que no tienen el carácter de decisiones judiciales, solamente pueden entenderse como unas recomendaciones y como tales, en principio, no son vinculantes. Es decir, los estados no tienen la obligación de seguir lo que recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicho esto, una cosa distinta es lo que algunos magistrados en Colombia han decidido en relación con los pronunciamientos que hacen, por ejemplo, órganos del Sistema Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tampoco tiene jurisdicción sobre Colombia y cuyos pronunciamientos tampoco tienen el carácter de decisiones judiciales y que por tanto tampoco obligan al Estado colombiano, o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dándole el valor a esos pronunciamientos como si fuesen decisiones judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A lo que usted se refería, efectivamente esa es una posición de unos magistrados de la Corte Constitucional. Y por eso tenemos, por ejemplo, que aquí se entienda que en algunos pronunciamientos de la OIT puedan tener el carácter de decisiones vinculantes sobre el Estado colombiano. Esa es una perversión y un error profundo en la interpretación del derecho internacional por parte de nuestros magistrados. Pero no existe, repito, obligación jurídica por parte del Estado colombiano de acatar, cumplir o entender como obligatorias las opiniones que se vierten por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, uno tendría que decir que las opiniones vertidas en este informe de la Comisión en virtud de su visita a Colombia son solamente eso, unas opiniones y eventualmente unas recomendaciones, como hace al final de su informe, pero que ni las opiniones ni las recomendaciones son vinculantes para el Estado colombiano. No obligan, doctor Londoño, y eso hay que decirlo con claridad. Ni en el marco del derecho internacional, ni en el marco del derecho constitucional colombiano se puede entender, en virtud de lo que diga la Constitución, que las opiniones o recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes. Y yo creo que ese es un primer elemento que vale la pena poner sobre la mesa. No son decisiones judiciales, no son sentencias, no obligan. Ahora, un segundo elemento que quiero poner sobre la mesa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a Colombia solamente porque el Estado colombiano se lo permitió. Si el Estado colombiano no le hubiera autorizado esa visita, no hubiera podido venir a Colombia. Quiero también decirlo con claridad. Es decir, si la Comisión vino y produjo este informe, es en virtud de que el Estado colombiano autorizó su visita. De otra manera no hubiera podido venir. Tercero,
cuando uno lee el informe, encuentra que hay un uso manipulador del lenguaje, muy propio de la izquierda. La izquierda ha convertido en Colombia el secuestro en una retención, o llamaba a los secuestros masivos e indiscriminados pescas milagrosas. Bueno, aquí el informe de la Comisión hace algo parecido y llama a los bloqueos corte de ruta. Ese es un ejercicio, el de la manipulación del lenguaje, muy propio, repito, de la izquierda y de los fenómenos de la deconstrucción, en virtud de la cual se pone en cuestión a la ciudadanía el uso correcto de los términos y del lenguaje, suavizándolo o manipulándolo para hacer aparecer como menos grave el contenido de la acción, cambiándole su denominación. Ya no llamamos a los bloqueos, sino lo llamamos corte de ruta. El corte de ruta, evidentemente, es una expresión que envía un mensaje de menos gravedad que el del bloqueo. Esa es una línea general, no solamente en esta ocasión, sino una línea general en la manipulación del lenguaje que hace la izquierda, y la Comisión Interamericana no se escapa de esa manipulación, como queda reflejado en el punto que yo estoy señalando. Cuarto, el informe de la Comisión refleja también un error sistemático en el marco de las actuaciones de la Comisión. No es distinto a lo que viene siendo desde hace varios años la actuación de la Comisión. ¿En qué sentido? En que maneja un doble estándar en virtud del cual se le da credibilidad a la información recibida por parte de las ONG y se da por cierta dicha información, y en cambio la que entrega el Estado, o por ejemplo en esta ocasión las víctimas del paro, se pone en entredicho, no se da por cierta, o simplemente se refiere a ella como presunta. Es decir, los hechos denunciados por las ONGs, en el lenguaje y en el informe, el grueso de ellos se da como si fuese una realidad. Es decir, lo denunciado se toma por cierto, pero cuando es el Estado el que hace una afirmación, o lo hacen las víctimas del paro, no se da por cierto tal cosa, se pone en entredicho o se afirma de manera abierta que tal hecho denunciado es simplemente presunto. Voy a dar un ejemplo concreto. En el informe, por ejemplo, se afirma que las denuncias sobre personas que murieron en ambulancias porque no se les permitió su paso en los bloqueos, esas denuncias son presuntas, son hechos presuntos, no se entienden como probados. Pero repito, cuando se lo hacen esas afirmaciones, las ONGs se dan por ciertas. Eso es típico de la Comisión y se refleja claramente en este informe. Quinto, hay evidentemente un exceso en sus funciones. Y aquí permítame explicar un poco mejor lo que quiero decir. Los órganos internacionales, todos sin excepción, solo pueden hacer aquello que les permiten los estados que los crearon, en los tratados o en sus estatutos. No pueden hacer otra cosa distinta. No tienen competencias omnímodas, no pueden hacer lo que quieren o lo que se les antoja o lo que se les ocurre. Solamente pueden hacer o decir lo que los estados, cuando los crearon, les permitieron hacer o decir. Ninguna otra cosa distinta. Pasa, sin embargo, en el sistema interamericano, no solamente en la Comisión, sino también en la Corte, que desde hace unos años para acá se comportan como se vienen comportando muchos jueces en la jurisdicción nacional en Colombia y en otros países de América Latina, es decir, hacen activismo judicial, interpretan las normas que les dan vida a esos órganos y a sus funciones a su acomodo, o van abiertamente más allá de lo que esas normas les permiten, con fines políticos y ideológicos. Aquí la Comisión hace lo mismo. Hay un exceso en sus funciones, van más allá de lo que podrían hacer y de lo que los estados, cuando los crearon,
le permitieron hacer o decir. Voy a dar ejemplos concretos en este informe. Está mucho más allá de sus funciones de la Comisión Interamericana el recomendar el cumplimiento del Pacto de Santos con las FARC. Es que eso nada tiene que ver con la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en absoluto. Luego, ahí hay claramente un exceso por parte de la Comisión. Uno diría, en términos nacionales, prevarica la Comisión. Evidentemente no se puede predicar la comisión de ese delito en el caso de los comisionados, pero lo uso como un ejercicio de comparación para tratar de mostrarle a quienes nos están oyendo lo que podría decirse en el plano interno de un juez que va más allá de lo que su función le permite. Bueno, eso pasa en este informe con la Comisión Interamericana al, por ejemplo, recomendar el cumplimiento de Santos con las FARC. O, voy a dar otro ejemplo, cuando dice que debe trasladarse la policía al Ministerio del Interior, so pretexto de garantizar un entrenamiento, y aquí cito textualmente, que consolide la preservación y la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos y no bajo una perspectiva militar. Y aquí paso a un sexto punto. Es evidente la ignorancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desconoce la razón histórica por la cual la Policía Nacional está en el Ministerio de Defensa, que vale la pena recordarle a nuestros oyentes. La policía entra al Ministerio, la policía siempre estuvo a cargo del Ministerio del Interior en Colombia, pero con ocasión de lo que nosotros llamamos la violencia, esa violencia interpartidista, en la cual hubo una politización muy profunda de los cuerpos policiales y un uso de esos cuerpos policiales con propósitos políticos y además con propósitos violentos en el marco de esa violencia interpartidista. A la salida del proceso de violencia interpartidista se tomó la decisión inteligente de trasladar la Policía Nacional al Ministerio de Defensa con el ánimo de profesionalizarla. Además, como se estableció en el Frente Nacional, que habría paridad en los ministerios entre los partidos conservador y liberal, siendo en ese momento 13 los ministerios, se tomó también la decisión de que el Ministerio de Defensa no fuese uno en que hubiese un ministro conservador o liberal, sino que hubiese un ministro militar, con lo cual se mantenía la paridad de 6 ministerios para los conservadores, 6 ministerios para los liberales, el 13º estaba en cabeza de un militar y se mantenía el acuerdo político logrado en el marco del Frente Nacional. Pues bien, ni siquiera en el marco de esa Policía Nacional subordinada a un Ministerio de Defensa que tenía por cabeza un militar, uno puede afirmar que la Policía Nacional tuviese una lógica o una perspectiva de carácter militar. No es verdad. La policía estaba jerárquicamente bajo el Ministerio de Defensa, pero siguió siendo todo el tiempo una institución de carácter civil. De hecho, creo que vale la pena señalarlo, y es el punto 7, la Constitución Nacional lo dice con claridad. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil y la formación es civil y no militar, aunque esté en el Ministerio de Defensa, y por cierto, no sobra tampoco dejar de recordarlo, en este momento, desde el gobierno de Virgilio Barco, los ministros de Defensa son civiles y no son militares. Dicho esto, no sobraría recordarle a la Comisión Interamericana que policías militarizadas sí hay en el mundo, y muchas, como por ejemplo los carabineros italianos, o la Guardia Civil española, o la Gendarmería francesa, y eso no desdibuja su función esencial policial, que es la de asegurar la convivencia y la seguridad ciudadana. Luego, no solamente se exceden sus funciones al recomendar el traslado de la policía al Ministerio del Interior, sino que además demuestra una ignorancia profunda sobre la naturaleza y la función de la policía en general en el mundo, la existencia de policías militarizadas y el hecho de que en Colombia nuestra policía no es una policía militarizada, sino es una policía civil que se forma en el marco de unos principios de policía civil y no de policía militar. Finalmente, sobre esto quiero resaltar,
no tiene que ver con el informe, pero me parece que es oportuno decirlo, doctor Londoño. En Colombia se justifica hoy plenamente todavía que la policía esté bajo la coordinación del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa coordina las fuerzas militares y la policía, que están en un nivel paralelo, no hay subordinación jerárquica ni de ningún tipo entre ellas dos, pero es indispensable esa coordinación para poder atender una dinámica de exigencias de demanda en materia de seguridad que no tiene ningún otro país en el mundo. Estamos inundados de coca y hay un conjunto largo de grupos armados organizados vinculados a esa actividad criminal. Y para poder atender la dinámica de violencia, del conflicto y del narcotráfico de manera efectiva, es indispensable que la coordinación de los cuerpos que tienen que atender esa demanda, es decir, las fuerzas militares y la policía, se haga bajo un único ministerio, en este caso el Ministerio de Defensa, que, repito, además, desde hace 30 años tiene ministros de defensa civil. Octavo, doctor Londoño, todo el informe tiene una aproximación equívoca en relación con el uso de la fuerza. La verdad es que el Estado en Colombia no usa la fuerza sino cuando es necesaria. Y es necesaria para lo que nos importa en este caso concreto, cuando de la manifestación y la protesta se pasa al disturbio y al vandalismo, pero también cuando se pasa a las vías de hecho como los bloqueos. Una cosa es el derecho a la protesta, y aquí una reflexión rápida. En estricto sentido, los tratados internacionales de derechos humanos, básicamente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no hablan del derecho a la protesta. Hay sí, en cambio, en ambos tratados, dos derechos que son protegidos: el derecho a la libre expresión y a la libre circulación, ambos derechos, y el derecho a la reunión. Esos tres derechos son los que dan base a lo que se llama el derecho a la protesta, más uno adicional del que no se habla expresamente, pero que se entiende que es derivación. Me explico. Los tratados internacionales protegen el derecho a la libre expresión, los tratados internacionales protegen la libre circulación, y los tratados internacionales de derechos humanos protegen el derecho a la reunión. Y además, los tratados internacionales de derechos humanos protegen un conjunto de derechos políticos, en virtud del cual uno puede entender que hay un derecho derivado de oponerse a las políticas de los gobiernos de turno. Es con base en esos cuatro derechos, el de la libre expresión, el de la libre movilización, el de reunión y el de la posibilidad de oponerse a las políticas de turno, que se entiende que hay un derecho a la protesta. El derecho a la protesta es una derivación de estos derechos que yo he señalado. Pues bien, lo que hay que recordarle a todos es que los tratados internacionales de derechos humanos admiten que estos derechos a la libre expresión, a la reunión y a la libre circulación sean limitados y eventualmente suspendidos. Limitados por razones, por ejemplo, de orden público, seguridad ciudadana o salud pública. Es decir, no son unos derechos absolutos que se puedan ejercer de cualquier manera y en cualquier circunstancia. En absoluto, eso no es así. Los tratados internacionales de derechos humanos admiten que los estados pueden limitar, en virtud, por ejemplo, de estos criterios que he dicho, orden público, seguridad o salud pública, el ejercicio de esos derechos. Y por tanto, el Estado puede determinar también en qué circunstancias y en qué condiciones se pueden ejercer los derechos a la manifestación y a la protesta. No son derechos absolutos. Primer punto. Segundo, ningún derecho admite el abuso del mismo. El abuso del derecho termina haciendo nulo el derecho mismo del cual se abusa. Y por tanto, tercero, cuando del derecho a la manifestación y a la protesta se deriva una violación a los derechos de terceros,
hay un abuso del derecho y se pierde la posibilidad de ejercer ese derecho previo de manifestación o la protesta, porque se abusó de él y se vulneraron los derechos de terceros. Esto que es tan obvio no es así en el informe de la comisión, porque el informe de la comisión parte de la presunción de que el Estado tiene que permitir los bloqueos y que los bloqueos son manifestaciones en principio legítimas y pacíficas. Y ocurre que eso no es verdad. Primero, porque el Estado sí puede determinar en qué circunstancias y en qué condiciones se puede ejercer el derecho a la manifestación y a la protesta. Y por tanto, podría decir, sin que eso sea en absoluto violatorio de los tratados internacionales de derechos humanos, cuándo, cómo y por dónde se pueden hacer las manifestaciones y las protestas. Esto valdría la pena, por cierto, decírselo a la Corte Constitucional, que tampoco lo ha entendido. El Estado puede decir, usted puede protestar y manifestarse entre estas calles y a estas horas y en estas circunstancias. Y punto. No es cierto que exista el derecho de los manifestantes o protestantes a salir a cualquier hora, en cualquier calle y en cualquier circunstancia o condición. Y por tanto el Estado tenía la posibilidad, de hecho, lo tiene todavía, de decir, con ocasión, por ejemplo, del tercer pico, que durante ese tercer pico de la pandemia no era posible ejercer el derecho de manifestación o protesta por razones de salud pública, o decir, por razones de orden público o de seguridad, que no es posible ejercer esa manifestación o esa protesta. Si eso es predicable de los derechos de manifestación o la protesta, por supuesto es aún más en relación con el bloqueo, donde no existe tal derecho. No existe el derecho al bloqueo o al corte de ruta al que se refiere en la Comisión Interamericana. Y fíjese usted cómo la Comisión en su informe da por hecho que el bloqueo es una manifestación legítima del derecho de protesta o manifestación. Eso evidentemente es una interpretación que no se deriva de los tratados internacionales de derechos humanos y en mi opinión es contraria a ellos. Ahora, dicho esto, repitiendo que no existe el tal derecho a los bloqueos y que en relación con los derechos a manifestación y protesta el Estado los puede regular y limitar por razones de orden público, seguridad o salud pública, también es verdad que, y ese es el punto 9, el Estado tiene no solamente el derecho, sino el deber de usar la fuerza cuando de la manifestación y la protesta pacífica se pasen a la violencia, al vandalismo, a los disturbios o a los bloqueos, porque en ese momento del derecho existente, repito, a la manifestación y la protesta, se salta a un abuso del mismo y a la violación de los derechos de terceros. Y eso es inadmisible. Y como la tarea fundamental del Estado es proteger los derechos y libertades de los ciudadanos frente a interferencias legítimas y prevenir y combatir el delito, cuando se producen disturbios, actos de vandalismo, violencia, delincuencia o vías de hecho, el Estado no solamente tiene el derecho, sino la obligación de usar la fuerza. La fuerza necesaria, sí, pero la posibilidad de usar la fuerza. Y ahí hay varios errores en el informe sobre los cuales vale la pena hacer énfasis. El ESMAD nunca lleva armas de fuego, no es parte de su dotación, nunca, no lo ha sido en Colombia. Los miembros del ESMAD usan cascos, escudos y otros elementos de protección personal y bastones. Quienes sí usan, o mejor, sí cargan, sí llevan armas de fuego, es el personal policial de seguridad ciudadana, los patrulleros, por ejemplo. Pero su uso está reglamentado y en todo caso no se usa contra manifestaciones o protestantes. Para el control de las mismas está el ESMAD. Cuando el ESMAD es desbordado
en disturbios, en violencia, en actos de vandalismo, que por definición son delincuenciales, ahí cabe la posibilidad de un uso que en todo caso, repito, está reglamentado, no para reprimir la protesta o los manifestantes, no para irse contra los protestantes o los manifestantes, sino para controlar y eventualmente neutralizar y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos que están viendo vulnerados sus derechos y sus libertades por esos vándalos o quienes participan en la zona, en los disturbios o en los actos delincuenciales. Es un ejercicio completamente distinto. Esto que parece tan lógico a los oídos de cualquiera, no lo es en el informe de la comisión. No lo es. Y el informe de la comisión parte del principio de que el Estado colombiano usa innecesariamente la violencia para reprimir manifestaciones y protestas, lo que no es verdad, y parte del principio de que se usa indiscriminadamente el arma de fuego, lo que tampoco es cierto. De hecho, admite que en el 11%, que solo en el 11% de la enorme cantidad de manifestaciones y protestas que hubo en los últimos 4 meses, hubo participación de la policía. Lo que no dice es que la participación de la policía en ese 11% de manifestaciones y protestas se dio porque esas manifestaciones y esas protestas derivaron en disturbios, en azonadas, en actos de vandalismo o en vías de hecho. Ahora, 10, hay que rechazar claramente la pretensión de la Comisión Interamericana de montar un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia. Y además, lo dice la Comisión, con el fin de contribuir a la consolidación de la paz. Fíjese usted, vea esa particularidad, doctor Londoño. Lo que faltaba, aquí tenemos todos los órganos de Naciones Unidas, tenemos la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con oficinas en todo el territorio nacional, no sé cuántos funcionarios, y bueno, la cantidad de plata más enorme que le cuesta al Estado colombiano. Tenemos la misión de verificación de Naciones Unidas y la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA. Aquí tenemos toda clase de presencia internacional en relación con los temas de derechos humanos y el acuerdo de Santos con las FARC, y la Comisión Interamericana anuncia la creación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para la consolidación de la paz. Eso ciertamente es un abuso, eso no está dentro de las funciones de la Comisión y no se puede crear ningún tipo de mecanismo de esta naturaleza sin que el Estado colombiano lo solicite y acepte la creación de ese mecanismo. Aquí de nuevo hay un abuso clarísimo de las funciones y las competencias de la Comisión en contra de lo que el derecho internacional manda y tiene que ser rechazado de manera, en mi opinión, radical por parte del Estado colombiano. Sigo. Punto 11. En el informe hay un uso permanente de las sentencias de jueces y tribunales para reafirmar las posiciones de la Comisión. Es decir, se apoyan en las sentencias de los jueces y tribunales para darle fuerza a sus afirmaciones. En esto yo no puedo decir que la Comisión se equivoque, hace bien en hacerlo, pero evidentemente muestra el problema, que es lo que quiero resaltar, de esas decisiones de tribunales y jueces abiertamente contrarias a derecho, en mi opinión, propias del activismo judicial, donde los jueces y los tribunales asumen, vía sentencias, posiciones políticas e ideológicas en relación con, por ejemplo, las manifestaciones y las protestas, porque de ahí termina alimentándose el sistema interamericano para darle legitimidad a sus afirmaciones. Para la Comisión es muy fácil. Simplemente se voltea y dice, ¿usted tiene duda de que lo que yo estoy diciendo es cierto? Es que también lo ha dicho el juez tal, o lo ha dicho el tribunal otro tal. Piensen, por ejemplo, en la decisión del juez que pretendía prohibir los Venom
las máquinas de ruidos aturdidores como un mecanismo para disolver una protesta o una manifestación que se ha tornado en disturbios o en asonada. Bueno, pues la citan en el informe de la comisión. Claro, se les olvidó también que hay otra sentencia de un tribunal donde dice que la Venom es un arma que puede perfectamente usarse en el marco de estas manifestaciones o protestas si llegara a ser necesario. Pero quiero hacer énfasis en eso, doctor Londoño, porque me parece que es interesante ver cómo se nutren unos a otros jueces y magistrados y miembros de la comisión que tienen básicamente la misma perspectiva ideológica. 12º, doctor Londoño. En todo el informe hay una presunción de que hay violencia estructural en la sociedad colombiana. Es decir, que no estoy diciendo aquí que haya una violencia individualizada, unos hechos concretos de violencia. Sabemos que los hay. Hemos convivido tristemente con eso, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de los 70. En Colombia hay una correlación directa entre el aumento del número de los homicidios y la aparición de la bonanza marimbera, y desde entonces el problema del narcotráfico ha terminado por definir los parámetros del desarrollo de la violencia homicida en Colombia. No me refiero a eso. Todos los colombianos sabemos que tenemos un problema de violencia. No, es que la Comisión Interamericana presume que hay una estructura, una institucionalidad violenta y discriminadora. Y a mí me parece que esa presunción es de una enorme gravedad. Me parece que, por supuesto, no está aprobada ni mucho menos, y que hace mucho daño que la Comisión Interamericana la dé por cierta. Y además, en un desarrollo de esa misma lógica, doctor Londoño, la Comisión da por cierta que hay violación contra las comunidades LGTBI porque son comunidades LGTBI, o contra las mujeres porque son mujeres, o contra los indígenas porque son indígenas, o contra las poblaciones afro porque son poblaciones afro. Y yo, la verdad es que no creo, sinceramente, aunque pueda haber excepciones, por supuesto, que uno pueda predicar de ninguna manera que el uso de la fuerza del Estado y el trabajo que hace la policía por preservar derechos y libertades de los ciudadanos, evitar la comisión del delito o perseguir a los delincuentes, que esa tarea policial tenga un sesgo discriminador contra poblaciones LGTBI, indígenas, afrodescendientes, etcétera, etcétera, etcétera. No es cierto. Y sin embargo, esa es buena parte de la estructura del informe de la comisión. Y yo creo que eso también hay que rechazarlo, y rechazarlo de manera categórica. Bueno, doctor Nieto, una más espléndida presentación de lo que dice la comisión y de sus abusos evidentes, y de la manera como ataca sin piedad al Estado colombiano contra todo derecho, contra toda evidencia. En lo que no se detiene es en hablar de los excesos de esas manifestaciones, de la violencia con que ellas se ejercieron, de la manera como golpearon terriblemente la estructura productiva del país, cómo dejaron sin comida a la gente más pobre, cómo dejaron sin comida a los niños, cómo mataron gente dentro de esos bloqueos. De eso no dice una sola palabra. Es el Estado colombiano el culpable de todo. Pero bueno, dicen que el que a buen brinco se arma, a sus pies se atiene. Y aquí invitamos a esta comisión a que viniera a dar un informe a sabiendas de quién es la comisión y cuáles son los principios que la informan y cuál es la tendencia ideológica evidente que tiene esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Rafael Nieto Loaiza, inmensamente agradecido con su presencia en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, y un comentario final. Me parece que el próximo gobierno debería pensarse en qué es lo que va a hacer en relación con el sistema interamericano y los abusos de sus funciones por parte de la Comisión y de la Corte. Eso es esencial, porque están abusando de sus funciones, están abusando de sus facultades, puestos de acuerdo con todos los izquierdistas de este país
para tratar de hacer ver lo que a los colombianos nos repugna, porque definitivamente no es cierto que el creador de la violencia es el Estado, que la policía es la que hace actos violentos y que estamos dentro de un régimen de violencia estructural. Rafael Nieto Loaiza, abogado, ex viceministro de Justicia, candidato que fue a la presidencia de la República y que probablemente lo vuelva a hacer, ha estado con nosotros en La Hora de la Verdad.